Hay algo que me cuesta entender, y probablemente a vos también. ¿Cómo puede ser que el mundo se escandalice de golpe por una escena cuando durante años toleró en silencio todo lo que llevó a esa escena? ¿Cómo puede ser que una captura, una irrupción o un operativo provoquen más indignación que años enteros de autoritarismo, censura, persecución, pobreza y exilio? Porque de eso va este video. No de defender a un país, no de justificar a otro, no de elegir un bando como si la realidad fuera un partido. Va de algo más incómodo, de por qué la indignación pública casi siempre llega tarde, de por qué el mundo parece despertarse recién cuando el daño ya se volvió espectáculo, y de por qué nos impacta más una escena fuerte que una degradación lenta que lleva años destruyendo vidas. Y también va de algo más importante, porque si logramos entender esto, quizás la próxima vez podamos reaccionar antes, no solo frente a lo que pasa en un país, sino también a lo que pasa en nuestra propia vida. Un país puede pasar mucho tiempo hundiéndose de a poco. Puede vaciar sus instituciones, deformar elecciones, expulsar a millones de personas, acostumbrar a su población al miedo y al deterioro. Y durante todo ese proceso, la reacción internacional suele ser tibia, burocrática, intermitente, informes, comunicados, condenas suaves, debates técnicos. Pero un día pasa algo espectacular, y recién ahí todos miran, recién ahí todos opinan, recién ahí aparece la indignación. Y la pregunta entonces ya no es solo política, es psicológica y también moral. Porque lo raro no es que la gente reaccione ante una escena impactante. Lo raro es el silencio previo. Lo raro es que durante tanto tiempo el deterioro haya convivido con una especie de resignación internacional. Como si lo intolerable pudiera volverse costumbre. Como si el mundo necesitara una imagen fuerte para sentir de golpe lo que años de sufrimiento no habían conseguido activar. Y eso es lo que quiero pensar en este video. ¿Por qué reaccionamos tarde? ¿Por qué el autoritarismo lento se vuelve paisaje? ¿Y por qué a veces parece escandalizar más la ruptura brusca de un equilibrio que la larga violencia que ese equilibrio venía tolerando? Parte de la respuesta está en cómo funciona la mente humana. El cerebro no está hecho para reaccionar bien a lo gradual. Reacciona a la ruptura, al sobresalto, al giro dramático. Una caída repentina lo conmueve más que una degradación lenta. Un hecho visible le pega más fuerte que un proceso acumulativo. Una imagen concreta vale más emocionalmente que años de informes. Por eso, el autoritarismo sostenido tiene algo de perverso. Avanza de a poco. No entra siempre con una imagen clara de dictadura cinematográfica. No necesariamente llega con tanques, uniformes y un solo día que parte la historia en dos. A veces entra caminando, entra con reformas técnicas, con decisiones judiciales, con controles parciales, con opositores anulados de a uno, con prensa asfixiada sin espectáculo. Todo parece fragmentado, todo parece reversible, todo parece, por separado, soportable. Y entonces nadie encuentra el momento exacto para gritar. Porque la indignación necesita escena, necesita contraste, necesita un punto de inflexión claro que le diga a la mente, acá pasó algo. Pero los procesos autoritarios reales suelen estar construidos para evitar precisamente eso. Se instalan sin un solo gran momento, se consolidan por desgaste, te cambian la normalidad paso a paso hasta que un día vivís en otra realidad y no sabes bien en qué momento cruzaste la frontera. Eso pasa con los países y también pasa con las personas. La gente no siempre reacciona cuando una relación empieza a deteriorarse. Reacciona cuando explota. No siempre reacciona cuando su cuerpo empieza a avisar. Reacciona cuando cae. No siempre reacciona ante las pequeñas renuncias que lo van vaciando por dentro. Reacciona cuando ya no puede más. Con las sociedades pasa algo parecido. El deterioro lento anestesia. La continuidad adormece. Lo cotidiano deja de escandalizar porque se vuelve hábito. Y cuando algo se vuelve hábito, la mente deja de tratarlo como emergencia. Ahora bien, no todo se explica por psicología. También hay una razón política e institucional mucho más incómoda. El orden internacional moderno está construido sobre una idea central, la soberanía de los estados. Cada país gobierna dentro de sus fronteras, y los demás, en principio, no deben intervenir. Ese principio de no intervención no nació por capricho, nació después de guerras devastadoras, con la intención de evitar que las grandes potencias se metieran militarmente en cualquier país con la excusa que les conviniera. En teoría es una barrera contra el abuso, y en muchos casos lo es. El problema es que también produce una paradoja moral muy difícil de resolver, porque protege la soberanía incluso cuando, dentro de esa soberanía,
El poder empieza a volverse cada vez más autoritario. Mientras el deterioro ocurra puertas adentro, la comunidad internacional tiende a moverse con enorme cautela. Puede denunciar, puede observar, puede sancionar, puede presionar diplomáticamente. Pero intervenir de verdad implica tocar un nervio central del sistema, el de la no injerencia en asuntos internos. Entonces aparece una especie de inmovilidad elegante, una impotencia con lenguaje jurídico. Todos saben que algo anda mal, pero actuar tiene costos, implicancias, riesgos, precedentes. Y así, entre informes, debates, organismos y declaraciones, el tiempo pasa. Y mientras el tiempo pasa, la gente que vive adentro sigue viviendo adentro. Ese es uno de los grandes vacíos del debate internacional. Muchas veces se discute la situación de un país como si fuera un tablero abstracto, pero para el habitante común no es un tablero, es la vida diaria. Es la imposibilidad de proyectar, es la erosión lenta de la dignidad, es ver cómo se normaliza lo que nunca debió volverse normal. Desde afuera, el lenguaje es técnico, desde adentro, la experiencia es concreta. Y ahí entra otro punto clave, uno que suele incomodar porque rompe las lecturas cómodas. Una intervención extranjera puede no ser sincera. De hecho, muchas veces no lo es del todo. Los países no se mueven solo por compasión, se mueven por intereses estratégicos, económicos, geopolíticos, electorales, simbólicos. Una potencia no irrumpe en otro escenario únicamente porque se conmovió con el sufrimiento ajeno. Sería precioso, sí, pero el mundo no funciona así. El poder casi nunca actúa por pureza moral. Y sin embargo, que una intervención no sea pura, no significa automáticamente que no alivie. Ese matiz es importante, porque desde afuera, sobre todo desde lugares relativamente estables, es fácil tener una mirada moralmente impecable, denunciar la hipocresía del país que interviene, cuestionar sus motivos, señalar su doble vara, recordar sus intereses. Todo eso puede ser correcto, pero incluso si todo eso es correcto, todavía queda una pregunta más incómoda. ¿Qué significa ese hecho para la gente que vive bajo el régimen del que nadie parecía poder sacarla? Porque para quien observa desde lejos, una irrupción externa puede ser un escándalo diplomático. Para quien vive adentro, puede ser el primer movimiento real en años. No necesariamente justicia, no necesariamente pureza, no necesariamente solución, pero sí, a veces, alivio. Y esa diferencia entre la mirada externa y la experiencia interna es brutal. El comentarista internacional discute legalidad, doctrina, precedentes, hegemonía. El ciudadano común piensa en algo mucho más elemental: si esto puede romper el estancamiento, si puede abrir una grieta, si puede terminar con una parálisis que llevaba años destruyendo vidas. Eso no vuelve buena a toda intervención. No borra sus intereses, no santifica a quien interviene, pero obliga a introducir una complejidad que a veces desaparece en el debate público. Lo que para unos es una jugada geopolítica, para otros puede ser una bocanada de aire. Y esta diferencia importa porque muestra otra forma de la indignación selectiva. El mundo suele conmoverse más por la ruptura del principio de no intervención que por la larga normalización del autoritarismo que la precedió. Dicho de otra manera, a veces escandaliza más el remedio imperfecto que la enfermedad crónica. Y eso revela algo extraño sobre nuestra sensibilidad moral. Nos alarma más el gesto visible que el deterioro acumulado. Nos sobresalta más el acto brusco que la violencia extendida en el tiempo. Reaccionamos mejor ante la anomalía espectacular que ante la opresión estable. ¿Por qué? Porque la opresión estable deja de parecer anomalía. Ese es uno de los mecanismos más tristes del poder. Cuando dura mucho, se confunde con el paisaje. Lo excepcional se vuelve rutina. Lo intolerable se vuelve administración. Lo monstruoso se vuelve procedimiento. Y una vez que eso pasa, indignarse exige un esfuerzo mental mucho mayor. Hay otro factor más, todavía más humano y menos noble. La indignación tardía también protege la autoestima moral de quienes callaron antes. Cuando el mundo reacciona recién en el momento dramático, puede construir el relato de que ahora sí pasó algo grave. Ese relato tiene una ventaja psicológica: evita revisar el silencio previo, evita hacerse la pregunta más incómoda de todas, que es esta: si esto era tan grave, ¿por qué durante tantos años no ocupó el centro de nuestra conciencia moral? Porque aceptar esa pregunta implicaría admitir indiferencia, conveniencia o impotencia, y ninguna de las tres cosas queda bien en la narrativa pública. Entonces, resulta mucho más cómodo actuar como si el problema hubiera empezado cuando se volvió imposible de ignorar. Pero los procesos reales no funcionan así.
La caída visible suele ser apenas el final ruidoso de una larga degradación silenciosa. La escena que escandaliza hoy es, muchas veces, la consecuencia final de años enteros en los que el deterioro avanzó sin suficiente resistencia. Y por eso este tema importa más allá del caso puntual que lo inspire. Porque no habla solo de política internacional. Habla de una falla humana más general. Nuestra dificultad para sostener atención moral sobre lo lento. Nos cuesta reaccionar a tiempo. Nos cuesta ver el mal cuando todavía no tiene forma de catástrofe. Nos cuesta gritar mientras el daño todavía parece parcial, técnico, reversible. Esperamos la gran escena. Esperamos el quiebre. Esperamos el momento en que todo se vuelve demasiado evidente. Y recién ahí nos sentimos autorizados a indignarnos. Pero para entonces, casi siempre, ya es tarde para creer que el problema nació ahí. Tal vez esa sea la verdad más incómoda de todas. No es que el mundo no supiera. Es que durante demasiado tiempo prefirió mirar sin mirar, protegido por principios jurídicos, por cálculos geopolíticos, por distancia emocional, por fatiga moral, por comodidad narrativa. Y cuando finalmente apareció una imagen imposible de esquivar, llegó la indignación. No porque el autoritarismo hubiera empezado ese día, sino porque recién ese día adquirió forma de espectáculo. Entonces la pregunta final no es solo por qué se indignan ahora. La pregunta es, ¿por qué hizo falta una escena para que tantos sintieran lo que años de sufrimiento no habían conseguido activar? Y tal vez la respuesta sea esta, porque el ser humano no solo tiene problemas para distinguir el bien del mal, tiene, sobre todo, una enorme dificultad para reaccionar a tiempo frente al mal cuando el mal avanza despacio. Y ahí, en esa lentitud, en ese silencio, en esa costumbre, es donde muchas veces se pierde un país entero antes de que el mundo decida escandalizarse.